la mayoría de las cosas que completan mi identidad las heredé. Solo tuve después que mantenerlas, encontrarle un porqué a algunas, pero en realidad las más importantes fueron fluyendo de manera muy natural. Con el peronismo, yo fui niño en la década del 60, cuando estaba prohibido decir Perón, peronismo o cualquier cosa que se le pareciera. A algunos jóvenes capaz que les resulta exagerado, pero así era, no se podía decir eso. Sin embargo, en mi casa había mucha liturgia peronista, había todo un rincón de fotos de Perón, las clásicas, peronistas, de verdad. La de Perón a caballo, vestido de general, con Evita realmente ornamentado todo como si fuera una santa. Empezado con historias que solía contarme mi viejo, tenía la costumbre de contarnos a mí y a mis hermanos como un cuento las cosas de las hazañas del peronismo, cuentos para ir a dormir. Y la expectativa, volver en un avión negro y nos lo dibujaba, y de esa manera te enseñaba dónde estaba España y dónde estaba Sudamérica, hacía todo un dibujito del itinerario que iba a ser el avión negro donde iba a venir el general Perón. Luego de contarnos los cuentos, las expectativas y las historias verdaderas, nos recomendaba no contar nada ni a los mejores amigos de todo eso, que quedara entre nosotros, y nos decía, porque estaba prohibido, fijarse acá en el diario donde dice el tirano prófugo, bueno, eso le dicen a Perón. Entonces, por un lado lo heredé, por otro lado tuve toda esa configuración que tiene que ver con los accesorios, pero tuve siempre una historia autorreferencial, familiar, que me atornilló mucho el sentimiento por Perón y sobre todo por Evita. Yo me llamo Copani, pero siempre atrás de un apellido italiano hay un pedazo de familia gallega. Y en la Argentina es un mestizaje muy común. Mis 4 abuelos no eran argentinos, eran italianos de parte de mi papá y eran españoles de parte de mi mamá. De hecho, mi mamá es española. Mi mamá llegó a la Argentina estando en la panza de mi abuela, pero tiene un lindo reconocimiento en su pasaporte que nos lo legó a nosotros, que dice nacionalidad recuperada. En una ley que sacaron en España, que los chicos que habían llegado en tal época, en la década del 30, eran, tenían esa categoría. Y los hijos heredamos también esa nacionalidad. Así que en cualquier momento me van a ver como un indignado. Si esa indignación no encausa la rebeldía hacia una lucha como merece el pueblo español, que debería empezarla por el principio, reivindicando al más de 1 millón de muertos que tiene en la guerra y tratando de encontrar también el destino de su verdadero cimiento democrático, que es con sus desaparecidos. Creo que nosotros, hasta que no empezamos a desenmarañar ese tema, teníamos un cimiento mucho más parecido al merengue que al granito, que es lo que necesitamos para esta república que se está construyendo. Bueno, la digresión siempre está buena, pero le pone un poco de pimienta. Pero quería contar que mis abuelos españoles, que tenían cierto nivel cultural, mi abuelo era comunista libertario, era anarquista, al llegar acá, bueno, tuvo que arremangarse como todos y ponerse a laburar. En uno de los laburos más feos, más rudos y peor pagados, era picapedrero en la cantera, en Tandil, y mi abuela limpiaba casas que no eran de ella. Mi mamá, su hija, contaba siempre con mucha admiración cómo había recibido de parte de Evita una bicicleta, cómo había recibido la posibilidad de conocer el mar, viviendo en Tandil, que no es muy lejos,
del mar no lo conocía hasta que en unas excursiones pude ir a Chapalmalal. No sé si lo han visitado alguna vez ese lugar, capaz que lo vieron también en la juventud como estaba cerrado, postergado, abandonado, y por suerte en los últimos años ha habido una puesta en valor de ese lugar. Si uno entra, ve lo que pensaba Evita de cómo tenían que ser tratados los chicos. Si bien los cubiertos de plata ya no están, están las arañas, están todas las cabreadas de lo que es los soportes, de los tirantes, de maderas trabajadas, moldeadas, torneadas, realmente una construcción como si fuera para gente muy elegante. Y creo que una de las cosas simbólicas, importantes de ese lugar, es que la casa de veraneo de los presidentes está hecha con los mismos materiales, tiene la misma estética, las mismas tejas, el mismo estilo, que no sé yo mucho de arquitectura, pero le veo un tono medio alemán, un tono medio invernal, porque es un lugar donde hace mucho frío y que se puede disfrutar también fuera de la temporada veraniega. A ese lugar fue mi mamá y pudo conocer el mar. Y mi abuela recibió una máquina de coser también. Hoy justamente escuché de una periodista que intenta siempre ser muy ética, que está en Radio Continental a la tarde. Se le escapan muchas veces el gorilismo y a veces tiene una posición que es buena, que es correcta, y otras se le escapa. Se llama María O'Donnell. Justo criticaba de la película de Néstor, sin haberla visto, que le molestaba que había un testimonio de un pibe que contaba lo que le habían regalado. La palabra regalada la hizo el receptor. Nosotros no decimos te regalamos tal cosa ni te regalaron tal cosa. Se restituyen derechos, se amplían posibilidades para cualquiera. A veces con programas orgánicos, a veces si alguien tiene la suerte de hacer llegar un pedido puntual a alguien, son seres humanos los que están en este gobierno y honran la mayoría a Néstor diciendo que son personas comunes en cargos importantes. Como ella no lo entiende, se pierde la mejor parte del cuento. Mi abuela recibió la máquina de coser, mi vieja recibió la bicicleta, y ella usó, la periodista esta usó la palabra que son regalos, son episodios demagógicos, olvidándose que esos episodios demagógicos vienen con el paquete completo o no vienen. Para tener esa mirada y ese abrazo horizontal al pueblo, tenés que pensar de cierta manera, y no te permitirías desde este lugar hacer eso como tema aislado, si no vinieran acompañados como venían con Evita y como vienen muchas veces ahora también, con políticas, con realizaciones, con conquistas sociales, con las horas justas para el trabajador, sea administrativo o sea picapedrero, descanso, con los jornales que se las extras, por actividades que tengan otras responsabilidades, por la jubilación, por el voto femenino, por la educación pública gratuita que tenemos nosotros en época de Evita desde 1949 y que hoy el reclamo de ese derecho crea represión en Londres, por ejemplo. Ni hablar de la movida que tenemos acá nomás en Chile pidiendo que la educación sea pública y gratuita como tenemos nosotros hace más de medio siglo, con esa simiente que había puesto Evita, que junto a la bicicleta, junto al pan dulce y a la sidra, que era algo espectacular, ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad, acá en el barrio lo podríamos hacer, le va a parecer, ya que le dijeron que son la mancha de grasa de la zona, sidra, el 24, sidra para todos y todas. Bueno, además de la sidra, el pan dulce y esas cosas, ese espíritu de Evita y del peronismo es el que rompió el estigma que la derecha nos quiere hacer creer de que el mejor destino del hilo tiene que ser picar piedras. Entonces, además de la vida, pudo estudiar lo que le gustaba, a ella le gustaba el arte, el cantejondo, la copla española, y fue una buena intérprete y buena bailarina de esas cuestiones. Fue figura del Teatro Avenida, de esos circuitos gallegos, y hizo una película junto con Hugo del Carril que se llamó Surcos de Sangre, y como hacían antes, se casó en la década del 50 y abandonó todo
y le quedaron unos pocos testimonios que atesoramos nosotros. Mi mamá vive, tiene 78 años y me reduce a mí en cada celebración familiar al guitarrista de Tita. Nadie me pide que cante ninguna canción. Además fue tu mamá, además de todo eso. Sí, bueno, pero digo, pudo ampliar su horizonte. Y de esa manera, bueno, elegir algo que sería impensado para el último orejón del carro del espectro. Ahí cerca del árbol, no muy lejos. Sí, bueno, pero por eso digo, ella pudo elegir que estudiar. Y ¿Cómo te dijo tu mamá el otro día? ¿Por qué no te llaman para declarar 13? sí, me deja, bueno, Porque podría ya Tenemos. sí. Quiero arreglarme los Sí, está porque muy cómodo. sí, me senté encima y lo rompí. O sea, pero como tienen esto como una tanza. La tancita. Yo lo voy a terminar de arreglar. Con alambre. ¿Lo querés tener en la mano? Sí. Bueno, entonces a eso como llegué al peronismo creo que más o menos lo marca. Luego recuerdo algunos episodios muy intensos, recuerdo la alegría en mi casa del 11 de marzo del 73, pero recuerdo episodios anteriores que eran ya parte de la militancia. Mi viejo, que al revés de mi vieja, no viene de una familia pobre. Mi viejo tenía campo, mi viejo del sur de Santa Fe, yo me crié en el sur de Santa Fe, en el corazón de la soja, viví mi primera infancia y me hicieron ciudadano ilustre del pueblo donde viví 2 veces. Me hicieron una y la comuna después cambió de autoridades y se olvidó y me volvieron a regalar una. Y en el año 2009 me declararon persona no grata. También. Fui ganando 2-1, muy bien, compañero. Yo le decía a Gaby al principio, a veces a uno le pasan algunas cosas, yo sé que usted tiene algún molesto serial acá que viene a tratar de boicotear las actividades, y la mayoría de nosotros somos, así que bueno, de cualquiera de esas vertientes venía gente peronista. Yo entonces no tuve ningún problema en heredarlo. Fui ahí con una alegría inmensa, con un fervor increíble. Tenía 12 años, en junio del 72, y bueno, fue lo de la masacre, que no fui un testigo, solamente un poco del caos de coches que venían, pero ni siquiera escuchaba los disparos porque durante todo el día había habido cohetes, entonces no parecía haber ninguna cosa distinta. Pero lo recuerdo porque fue el primer trago amargo de no entender por qué no había venido el general con tantos miles y miles y cientos de miles, muchos más que lo del 8N, y eso que la población era la mitad. Y bueno, entonces fue el primer momento de desazón. La militancia creo que una de las cosas en las que te entrena es en la desazón. Muchas veces creo que es en vano, que no hay gratificaciones. Creo que el tiempo más es estos últimos 10 años. Bueno, luego ya empecé la secundaria. Mi primer acercamiento obviamente fue a la Unión de Estudiantes Secundarios, a la UES, en un momento de mucha politización, de mucha participación de los pibes. Yo iba a un colegio industrial del barrio de Aedo que tenía como 1000 alumnos y todos militaban, los peronistas contra una lista que se habían juntado comunistas y socialistas, y así que imagínate el fervor que había. Y la primera cosa que salí con una tarea fue a pintar Viva Chile mierda. En los días que había marchas todos los días, en los días del golpe de Estado y bueno, después vinieron los de la dictadura y yo no creo que no me importa mucho que yo relate todo. No, pero vos te fuiste. Yo me fui, se fue primero mi hermana, verdaderamente exiliada, en el año 76, y yo me fui en el año 78. Tenías un amigo famoso, aunque sí, famoso ahora. Bien. Un Richie.
Ricky Foster tenía muchos. La barra de amigos. Yo me hice verdaderamente de la cultura del exilio cuando llegué a México. Llegué por recomendación de que me fuera, porque bueno, creía, yo ya estaba pasando la adolescencia y me estaba intentando volver a conectar, a comprometer, y bueno, eso le... Pero ya hacías algún tipo de cosas. Hacía unas canciones horribles. Mis primeras canciones eran divertidas, llenas de amor, y después empezaron, no incendiarias, tristes, grises, como era esa época, vanas, no eran importantes, no tenían nada, eran como los cantos de la hinchada de esa época, que eran tontos, era lo que ya sabemos. Y a partir de ahí, de la llegada a México, sí, ahí hay un montón de personas que son muy conocidas, que conocí allá, como Ricardo Foster, como Luis Brusten, que es un grandísimo amigo. Y bueno, ahí empecé a trabajar, a templarme. Tenía 18 años cuando me fui a México. Era muy pibe, ni siquiera es una edad que te exima de nada, porque soy de la misma edad de los pibes de la noche de los lápices, así que no es que, bueno, no le pasó nada por ser de cierta generación. O los pibes de Malvinas, ¿verdad? Hoy estuve con Edgardo Esteban, que es un gran periodista, que es el que escribió el libro de lo que fue la película El Tristán del Fuego. Una gran persona, incluso su papá hace 40 años justito fue asesinado en Aero también, porque es de la zona oeste, era un militante de la juventud peronista. Así que como dice, en No habrá más penas ni olvido, como dice el Mono Gatica, sí, Soriano en ese libro, y Fabio le pidió permiso para usar esa frase, y yo en mi último disco le pedí permiso a Leonardo Fabio para que me deje usar el audio original de la película, y mi disco Yo nunca me metí en política empieza con el relato del Mono Gatica diciendo: nunca me metí en política, siempre fui peronista, porque para mí es parte de mi... es parte de mi identidad. De la misma manera que soy cristiano con un tono de identidad y no místico, o como soy de River, pero todas las cosas las heredé, así que por mérito propio no sé qué buscar, por mérito propio, decir, a ver, ¿qué tengo que lo haya buscado? Que no diga, esto está acá, administrémoslo. La música también la heredaste de tu mamá de alguna manera, pero ¿cómo empezás en México empezás a vivir de esto, a ver qué se hace? Sí, en México empecé a... Tuve mucha suerte. Hiciste todo. Sí, la primera semana ya conseguí trabajo, y de música. Más fácil que acá, porque acá andaba vagando por las peñas o por una banda, no sabía muy bien qué podía hacer. Así que en México había un bar en el barrio donde me fui a vivir, que era Tlatelolco, un barrio como unos monoblocks así, céntricos, muy vecinos a barrios muy de boxeadores y de mercado, como son La Lagunilla, Tepito, los barrios del centro de México. Y Tlatelolco, tenía una importante cantidad de edificios muy modernos. Yo vivía en un edificio que justo está enfrente de la Plaza de las Tres Culturas, porque estaban estos monoblocks muy modernos, una construcción de franciscanos, de sacerdotes franciscanos, así de piedra, y las ruinas aztecas que había ahí, de Tlatelolco, que fue, digamos, el barrio donde se hizo la última defensa de los aztecas contra los españoles. Hay un mural muy grande, por ahí es donde Cuauhtémoc lo vencen y lo torturan al último guerrero con poder, y hay un mural muy grande que dice: acá se libró la última batalla, no fue ni derrota ni victoria, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo. Y en ese barrio tan intenso había un bar de cantantes, se llamaba Café del Paseo, porque estaba sobre el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma es una avenida muy conocida. Y yo fui, tocaban la guitarra y cantaban, y dije que esto me lo como crudo.
Y sí, bueno, pero en esa época tenía la autoestima mucho más alta. Y tenía un bagaje de canciones que para ellos era muy original. Lo que más despegaba... ¿Eran tuyas? Mías, o del tango, o del folclore, o el rock argentino, todo hacía. Y lo que tenían fuerte los mexicanos era el bolero, pero las veladas no tenían mucha diversión. Entonces yo enseguida fui, canté unas canciones y el tipo, el dueño del lugar, me vino a proponer que me quede y tenía trabajo todas las noches. Y un levante que ni te digo. No íbamos a preguntar, pero era tan obvio. Era tan obvio. Viví tres años de soltero y me alcanzó para toda la vida. 3 años de soltero. ¿Hacías canciones para chicos? En México sí, cuando ya después buscaba la manera de trabajar de esto, las únicas propuestas que tenía, incluso hice 2 discos de canciones de amor, así medio de galán, y eran una porquería. Y aparte me pedían que hablara como en el acento. Claro. Y no me salía. Entonces sí, donde sí me salía con espontaneidad, no argentina, era cantando para los pibes y componiendo para pibes. Entonces hice música para chicos y fue muy exitoso. De hecho, cuando mejor me iba es cuando decidí volver. En enero del 84 ya estaba acá de vuelta. Así que verdaderamente cumplí con mi compromiso iba formándome como persona en lo que sea, pero digamos de no estar por lo de la dictadura. Era tan grande el fervor que yo veía que existía acá que digo, yo tengo que estar, aunque no me valoraran como artista, aunque tuve que esperar varios años para hacer mi primer disco. La verdad que más que contar de lo que es la saga de mi carrera y eso, lo que me parece más interesante es... Tranqui. Chicos, para que ustedes vean las delicias de Claro, solamente recuerden que nuestra presidenta, que siempre está en la partida varias jugadas adelante, siempre nos pide que no contestemos las agresiones, que mucha participación, mucha militancia. De hecho, el 8 nosotros hacemos reuniones todos los jueves, y el 8 que era jueves decidimos no venir para que no tengan ganas de nada y que lo locales vamos a la esquina para ver si está todo bien. Pero no hubo... Pero bien, si fuera de otra manera, si alguno de nosotros gritara eso en un local de otras características... Pero a mí se nos ocurre porque a nosotros nos desborda la alegría y la ¿Qué quiere tus anteojos? No, a 20 años usando lentes los he arreglado. Yo ya lo tengo arreglado, lo que pasa es que como me senté arriba le arruiné el arco. Le arruiné el arco, ahora le hizo y ya lo arreglé. No tengo acá. Estamos en un entremés a ver si no nos tiran una bomba de olor. No, hay que contestar. ¿Todo bien, chicos? Tenemos Agustín, ¿te quedas acá? Bueno, ¿qué pasa? ¿Será posible que nos vamos a tener que ir a una matanza? Nada, no se insulta. Necesitamos que nos cuentes, saber José. Esto fue una puesta en escena para ponerle un poco de ¿Dijo eso? Vos sabés que tiene razón porque yo soy de La Matanza. Te conté que mi primer niñez la viví en ese lugar y capaz que es uno que te conoce. Desde los 6 años que viví en Ramos Mejía, que es La Matanza, Hollywood, pero en La Matanza. Bueno, La Matanza, que solamente en los grandes medios
la destacan cuando hay un problema de inseguridad, de violencia, de violencia en realidad, porque de inseguridad no son todos episodios de violencia, hay mucha más violencia que inseguridad. Y la matanza se nombra nada más para